Cuando quedé viuda, la hija de mi esposo exigió todos sus bienes. Me quedaré con la casa de playa y con las empresas. A pesar de la insistencia de mi abogado, decidí entregarle todo. Todos se rieron de mí, al menos hasta que firmé los documentos y el abogado de ella leyó en voz alta el final del contrato. Me encanta que estés aquí. Acompaña esta historia hasta el final. Y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves. Así sabré hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Sabina. Tengo 64 años y durante 15 años he sido invisible en mi propia casa. Hoy, en esta oficina con olor a cuero viejo y ambición, finalmente entendí que mi invisibilidad se había convertido en mi mayor fortaleza. Bernardino había muerto hacía apenas 3 semanas. 3 semanas en las que Valeria, su hija de 39 años, no había derramado una sola lágrima sincera, pero sí había llamado al abogado Octavio Mendoza exactamente 12 veces para acelerar los trámites sucesorios. Yo lo sabía porque escuché cada conversación desde la cocina, donde preparaba café que nadie me agradecía y comida que nadie elogiaba. La oficina de Mendoza en Asociados tenía esa atmósfera opresiva que solo los lugares donde se decide el destino de las personas pueden tener. Las paredes de roble oscuro parecían absorber la luz natural que entraba por las ventanas altas, y el sonido del tráfico de Los Ángeles se filtraba como un murmullo constante de vida que seguía su curso, ajena al drama que estaba por desarrollarse entre estas 4 paredes. Valeria llegó exactamente a las 10 de la mañana, como si fuera la protagonista de su propia película. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que mi guardarropa completo, tacones que resonaban con autoridad sobre el mármol del piso y esa expresión que había perfeccionado durante décadas. La mirada de alguien que está convencida de que el mundo le debe algo. «Buenos días, Sabina», me dijo sin mirarme realmente, como si fuera parte del mobiliario. «Espero que esto no tome mucho tiempo. Tengo una cita para almorzar». Octavio Mendoza era un hombre de 50 y tantos años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que never llegaba a sus ojos. Había sido el abogado de la familia Herrera desde que Bernardino había comenzado su negocio de bienes raíces en los años 80. Durante todos estos años, yo había estado presente en reuniones familiares donde Octavio visitaba la casa, pero él nunca se había dirigido a mí directamente, excepto para pedirme que sirviera café o retirara las tazas vacías. «Señoras, tomemos asiento», dijo Octavio, extendiendo su mano hacia la mesa de juntas de caoba que dominaba el centro de la oficina. «Tenemos varios asuntos importantes que discutir respecto al patrimonio del señor Bernardino». Valeria se acomodó en la silla principal, la que quedaba más cerca del escritorio de Octavio. Yo tomé la silla más alejada, junto a la ventana, donde el sol de abril creaba un rectángulo de luz dorada sobre la mesa. Desde ahí podía ver el movimiento de la ciudad, las personas caminando por las aceras con sus propios problemas y sueños, ajenas al hecho de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Como ustedes saben», comenzó Octavio, abriendo una carpeta gruesa llena de documentos, «el señor Bernardino dejó un patrimonio considerable. Estamos hablando de aproximadamente $3.500.000 en activos diversos». Los ojos de Valeria brillaron. Era la primera vez que veía una expresión genuina en su rostro desde el funeral. «La distribución», continuó Octavio, «incluye la casa principal valuada en $1.800.000, la casa de playa en Malibú por $1.200.000 y las participaciones en 3 empresas de bienes raíces que suman aproximadamente $500.000. Valeria se inclinó hacia adelante. «¿Y cómo queda la distribución, Octavio?». Octavio me miró por primera vez desde que había comenzado la reunión. Fue una mirada rápida, casi incómoda, antes de volver su atención a Valeria. «Bueno, según la ley de California, siendo Sabina la esposa sobreviviente, tiene derecho a...». «Un momento», interrumpió Valeria, su voz súbitamente cortante como el filo de un cuchillo. «Creo que hay algo que necesitamos aclarar aquí». Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa, como si fuera una abogada presentando su caso ante un jurado. Sus tacones marcaban un ritmo intimidante sobre el piso de mármol. «Sabina»,
me dijo, volteándose para enfrentarme directamente. Tú y mi padre estuvieron casados durante 15 años. 15 años durante los cuales tú no contribuiste económicamente en nada. No trabajaste, no ayudaste a construir las empresas, no hiciste más que ser una acompañante. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero mantuve mi expresión neutral. Durante 15 años había aprendido a no reaccionar a sus provocaciones. Durante 15 años había perfeccionado el arte de volverme invisible cuando Valeria decidía atacar. Mi padre, continuó, construyó todo esto mucho antes de conocerte. Estas empresas, estas propiedades, todo es el resultado de 30 años de trabajo duro, de decisiones difíciles, de sacrificios que tú nunca entendiste ni compartiste. Octavio se veía incómodo, ajustándose la corbata mientras miraba alternadamente a Valeria y a mí. Valeria, entiendo tus sentimientos, pero legalmente. Legalmente nada, lo interrumpió Valeria, volteándose hacia él con una furia que había estado conteniendo durante semanas. Octavio, tú conoces a esta familia desde antes de que ella apareciera. Tú sabes que mi padre se casó con ella porque estaba pasando por una crisis de mediana edad. Era un hombre viudo, vulnerable, y ella se aprovechó de esa vulnerabilidad. Las palabras me dolían porque contenían una pizca de verdad. Bernardino había estado solo durante 2 años después de la muerte de su primera esposa, cuando yo entré en su vida. Pero lo que Valeria no sabía, lo que nadie sabía, era que el acercamiento había sido mutuo, que habíamos encontrado en el otro una compañía genuina en medio de la soledad, que nuestro matrimonio, aunque no perfecto, había tenido momentos de verdadera felicidad. Ella llegó cuando mi padre estaba vulnerable, siguió Valeria, y ahora pretende quedarse con todo lo que él trabajó durante décadas para construir. ¿Te parece justo, Octavio? Octavio se aclaró la garganta. Valeria, yo entiendo tus preocupaciones, pero hay leyes que protegen a las viudas. No puedo simplemente. ¿No puedes? La voz de Valeria subió una octava. Octavio, eres el abogado de esta familia. Mi familia, no la de ella. Me señaló con un dedo acusatorio. Encuentra la manera. El silencio que siguió fue espeso como la miel. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante del tráfico y mi propio corazón latiendo en mis oídos. Durante 15 años había soportado comentarios similares, pero nunca con tanta crudeza, nunca con tanta intención de herirme. Finalmente, hablé. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía por dentro. Si eso es lo que quieres, Valeria, dije, mirándola directamente a los ojos, entonces firmaré lo que sea necesario para acabar con esto. El efecto de mis palabras fue inmediato. Valeria parpadeó, claramente sorprendida por mi falta de resistencia. Octavio se quedó con la boca ligeramente abierta, como si hubiera esperado una pelea dramática. ¿Perdón?, preguntó Valeria. He dicho que firmaré lo que sea necesario, repetí, manteniendo mi voz serena. Si quieres las empresas, la casa principal, la casa de playa, todo, es tuyo. Valeria intercambió una mirada rápida con Octavio. Había algo en sus expresiones que me resultó casi cómico. Habían preparado argumentos para una batalla, y yo acababa de rendirme sin luchar. «Sabina», dijo Octavio cautelosamente, «¿estás segura? Una vez que firmes estos documentos». «Estoy completamente segura», lo interrumpí. «Valeria tiene razón. Yo no construí este patrimonio. Yo simplemente estuve ahí». Valeria comenzó a sonreír. Era una sonrisa que no había visto en años, genuina y llena de triunfo. «Bueno», dijo, volviéndose hacia Octavio. «Entonces preparemos los documentos necesarios». Octavio aún parecía desconcertado. «¿Estás segura de que quieres renunciar a todo, Sabina? Es decir, podrías mantener la casa principal, o al menos». «No», lo interrumpí firmemente. «Quiero que Valeria tenga todo lo que le corresponde como hija de Bernardino. Todo». La palabra todo resonó en la oficina con un eco particular que solo yo parecí notar. Valeria se dejó caer en su silla con una expresión de victoria absoluta. «Octavio,
¿Cuánto tiempo necesitas para preparar los documentos? Podríamos tenerlos listos para esta tarde, respondió él, aún mirándome con cierta suspicacia, como si esperara que cambiara de opinión en cualquier momento. Perfecto, dijo Valeria, poniéndose de pie y alisando su vestido. Sabina, no sabes cuánto aprecio tu sensatez. Hubo algo en la forma en que pronunció la palabra sensatez que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Era una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero estaba ahí. Oh, Valeria, dije, levantándome también. Creo que vas a descubrir exactamente cuán sensata he sido todos estos años. Ella frunció ligeramente el ceño, pero su triunfo era demasiado reciente como para que la inquietud la alcanzara completamente. ¿Qué quieres decir con eso? Nada importante, respondí, recogiendo mi bolso. Solo que firmaré lo que sea necesario para acabar con esto de una vez por todas. Mientras caminaba hacia la puerta, pude sentir sus miradas en mi espalda. Octavio parecía confundido. Valeria parecía victoriosa y yo. Yo me sentía como alguien que acababa de poner en marcha un mecanismo que había estado esperando 15 años para activar. Nos vemos esta tarde, dije sin voltearme. Y Valeria, espero que estés preparada para recibir absolutamente todo lo que te pertenece. Esa tarde, mientras regresaba a la oficina de Octavio para firmar los documentos, no podía evitar que mi mente viajara hacia atrás, hacia esos 15 años que Valeria había descrito tan cruelmente como de simple parasitismo. 15 años que para ella habían sido una invasión, pero que para mí habían sido una masterclass en supervivencia silenciosa. Conocí a Bernardino en 2009, en la Galería de Arte del centro de Los Ángeles, donde yo trabajaba como asistente de curación. Él había llegado buscando obras para decorar una de sus propiedades comerciales, y yo lo había guiado por las diferentes salas, explicándole la historia detrás de cada pieza. Era un hombre atractivo de 58 años, con el cabello canoso en las sienes y una tristeza en los ojos que reconocí inmediatamente porque yo también la llevaba. Yo tenía 49 años y había pasado los últimos 5 años de mi vida cuidando a mi madre enferma hasta que murió. No había tenido tiempo para relaciones serias, para construir una familia propia. Cuando Bernardino comenzó a visitarme regularmente en la galería, siempre con excusas de buscar nuevas obras, pero quedándose horas conversando conmigo sobre arte, literatura, vida. Sentí que quizás no era demasiado tarde para encontrar compañía genuina. Nos casamos en 2010, en una ceremonia pequeña en la iglesia de Santa Mónica. Valeria tenía 25 años entonces, acababa de terminar su maestría en administración de empresas, y desde el primer día dejó claro que mi presencia en la familia era temporal y no deseada. ¿Realmente crees que esto va a durar?, me había preguntado durante la recepción de la boda, mientras fingía brindar por nuestra felicidad. Mi padre se está recuperando de la muerte de mi madre. Esto es solo un rebote emocional. Durante los primeros años, Bernardino aún tenía la fortaleza para defenderme cuando Valeria se volvía particularmente cruel. «Valeria, respeta a Sabina», le decía, aunque su voz nunca tenía la firmeza necesaria para realmente detenerla. Era como si pidiera por favor en lugar de dar una orden. Pero conforme pasaron los años y Bernardino comenzó a envejecer, a cansarse de los conflictos constantes, sus defensas de mí se volvieron cada vez más escasas, hasta que finalmente desaparecieron por completo. Valeria había ganado la guerra de desgaste. Recuerdo particularmente una cena navideña en 2016. Yo había pasado todo el día preparando el pavo, decorando la casa, envolviendo regalos. Valeria llegó con su novio de turno, un ejecutivo de Wall Street tan arrogante como ella, y durante toda la cena me trató como si fuera la empleada doméstica. «Sabina, ¿podrías traer más vino? Sabina, esta salsa está un poco fría. Sabina, ¿no crees que sería mejor si nos dejaras conversar en privado?» Esa noche, cuando el novio preguntó quién era yo, Valeria respondió: «Oh, ella es la nueva esposa de mi padre. Supongo que podríamos llamarla madrastra». Pronunció la palabra como si fuera algo desagradable que había encontrado en su zapato. Bernardino,
que había escuchado todo desde su silla favorita, no dijo nada. Simplemente subió el volumen de la televisión y siguió viendo las noticias. Esa noche lloré en silencio en nuestro baño, con la ducha abierta para que Bernardino no me escuchara. No lloré por la humillación de Valeria, eso ya lo había aprendido a soportar. Lloré porque me di cuenta de que mi esposo ya no tenía la energía o la voluntad de protegerme, y que mi lugar en esa familia era cada vez más precario. Pero fue también esa noche cuando comencé a prestar verdadera atención a las conversaciones que Bernardino tenía por teléfono en su estudio, a los documentos que dejaba sobre su escritorio, a las reuniones que tenía con Octavio, que se extendían hasta muy tarde y que siempre resultaban en expresiones preocupadas en el rostro de mi esposo. Durante los siguientes años, desarrollé el hábito de limpiar el estudio de Bernardino personalmente. Valeria siempre insistía en que teníamos empleadas domésticas para eso, pero yo argumentaba que me gustaba asegurarme de que los documentos importantes estuvieran en orden. En realidad, estaba aprendiendo sobre el verdadero imperio que Bernardino había construido. No era solo un hombre de bienes raíces exitoso. Bernardino Herrera había construido una red compleja de inversiones, algunas completamente legítimas, otras menos transparentes. Había cuentas en paraísos fiscales, inversiones en empresas fantasma, operaciones que generaban ingresos significativos, pero que no aparecían en sus declaraciones fiscales principales. La primera vez que encontré documentos sobre una cuenta en las Islas Caimán, pensé que era mi imaginación. Pero conforme continuaba organizando sus archivos, el patrón se volvió inconfundible. Bernardino había estado evadiendo impuestos durante años, utilizando esquemas complejos que Octavio había diseñado específicamente para mantener una parte significativa de su patrimonio oculta del servicio fiscal. Y Valeria no solo sabía de estas operaciones, sino que había participado activamente en ellas. En 2018, cuando ella comenzó a trabajar oficialmente en las empresas familiares, vi facturas de servicios de consultoría pagadas a una empresa que ella había registrado bajo un nombre ligeramente diferente. Era ella quien administraba varias de las transacciones más cuestionables. Durante todos estos años, yo mantuve silencio. No porque fuera ignorante o ingenua, como todos asumían, sino porque amaba a Bernardino a pesar de sus fallas. Había tomado la decisión consciente de proteger a mi esposo, incluso cuando él no me protegía a mí. Pero cada documento que organizaba, cada conversación que escuchaba accidentalmente, cada detalle que memorizaba sin que ellos se dieran cuenta, se acumulaba en mi mente como piezas de un rompecabezas que sabía que algún día podría necesitar ensamblar. El deterioro final de Bernardino comenzó en 2022. El cáncer de próstata que había mantenido en remisión durante años regresó con una agresividad que sorprendió a todos sus médicos. Durante esos últimos 2 años, mientras yo lo cuidaba día y noche, él me confió secretos que nunca había compartido con nadie, incluyendo con Valeria. «Sabina», me dijo una tarde de invierno mientras le ayudaba a tomar su medicación, «si algo me pasa, hay cosas que necesitas saber». Fue entonces cuando me habló directamente sobre las cuentas offshore, sobre los acuerdos con inversores extranjeros, sobre las empresas que existían solo en papel. Me dio códigos, números de cuenta, nombres de contactos que Valeria desconocía. «¿Por qué me cuentas esto?», le pregunté, sosteniendo su mano que había perdido tanto peso que parecía frágil como papel. «Porque eres la única en quien puedo confiar», me respondió. «Valeria es ambiciosa, pero no es prudente. Si algo me pasa, alguien necesita saber cómo proteger lo que hemos construido, y cómo desmontarlo si es necesario». 3 semanas después, Bernardino murió en su sueño. La noche anterior, había estado revisando documentos en su estudio hasta muy tarde. Cuando fui a llevarlo a la cama, encontré una nota escrita en su letra temblorosa. «Sabina, la caja fuerte está detrás del cuadro de Monet. La combinación es nuestra fecha de boda. Úsalo sabiamente». Ahora, sentada nuevamente en la oficina de Octavio a las 4 de la tarde, observé cómo él extendía 3 sets de documentos sobre la mesa de caoba. La luz de abril había cambiado, volviéndose más dorada y menos intensa, creando un ambiente que parecía más íntimo, pero no menos tenso.
Estos son los documentos de transferencia de propiedades, explicó Octavio, señalando el primer conjunto. Aquí renuncias a todos tus derechos sobre la casa principal. Valeria se había cambiado el vestido negro por uno azul marino, pero mantenía la misma expresión de triunfo contenido. ¿Y la casa de playa?, preguntó. Aquí está la transferencia para Malibú, dijo Octavio, señalando el segundo conjunto. Y estos son los documentos para las participaciones en las empresas familiares. Tomé el primer conjunto de papeles y comencé a leerlos cuidadosamente. Octavio parecía impaciente con mi minuciosidad. «Sabina, son documentos estándar», me dijo. «No hay nada inusual en ellos». «Lo sé», respondí tranquilamente, «pero cuando uno renuncia a $3.500.000, uno quiere asegurarse de entender exactamente qué está firmando». Valeria se rió. $3.500.000 que nunca fueron tuyos para empezar. Continué leyendo, haciendo preguntas ocasionales que debían parecer inocentes, pero que en realidad estaban verificando detalles específicos. Esta cláusula sobre activos no declarados, ¿qué significa exactamente? Octavio se ajustó los lentes. Es solo lenguaje legal estándar para cubrir cualquier propiedad que pueda descubrirse después. ¿Y esta parte sobre asumir todas las obligaciones y responsabilidades asociadas? También es estándar, respondió, aunque noté que evitó mi mirada. Solo significa que si hay gastos pendientes de mantenimiento o impuestos atrasados, Valeria se hará cargo de ellos. Ah, dije, asintiendo como si finalmente entendiera. Entonces Valeria no solo hereda los activos, sino también cualquier responsabilidad que pueda estar asociada con ellos. Exacto, confirmó Octavio rápidamente. Valeria había estado revisando su teléfono durante esta conversación, claramente aburrida por los detalles legales. ¿Podemos terminar con esto? Tengo una cita para cenar. Firmé los primeros documentos con el bolígrafo dorado que Bernardino siempre usaba para ocasiones importantes y que yo había traído específicamente para este momento. Luego pasé al segundo conjunto. Solo para estar segura, dije mientras revisaba los papeles de la casa de playa. ¿Esto incluye también todas las mejoras que se hicieron en los últimos años? Por supuesto, respondió Valeria. Todo lo que mi padre invirtió en esa propiedad me pertenece ahora, incluidas las renovaciones que se pagaron a través de empresas extranjeras, agregué casualmente. Octavio levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabes sobre eso? Oh, dije con una sonrisa inocente. Bernardino a veces mencionaba los proyectos en los que estaba trabajando. Solo quiero asegurarme de que Valeria reciba absolutamente todo lo que le corresponde. Hubo un momento de silencio incómodo. Valeria finalmente levantó la vista de su teléfono. ¿Qué empresas extranjeras? Nada importante, querida, le dije, firmando el segundo conjunto de documentos. Solo me aseguro de que heredas todas las complejidades de las inversiones de tu padre. Cuando llegué al tercer conjunto de papeles, los relacionados con las participaciones empresariales, tomé mi tiempo para leer cada página. Octavio se veía cada vez más nervioso. «Sabina», me dijo, «estos documentos son muy similares a los anteriores». «Lo sé», lo interrumpí suavemente, «pero hay algo sobre estos papeles que nunca mencioné a Bernardino que sabía». Ambos me miraron fijamente. Valeria había dejado el teléfono sobre la mesa. «¿Qué clase de cosa?», preguntó Octavio. Firmé la última página del último documento antes de responder. Luego, puse el bolígrafo dorado sobre la mesa y los miré directamente. «Hay documentos en la caja fuerte de Bernardino que ustedes nunca han visto», dije con la misma voz calmada que había mantenido todo el día. Documentos que detallan exactamente cómo se generaron algunos de estos ingresos. El color se desvaneció del rostro de Valeria. ¿Qué tipo de documentos? El tipo de documentos que explican por qué algunas de estas empresas nunca aparecen en las declaraciones fiscales principales, respondí, recogiendo mi bolso. Pero no te preocupes, Valeria. Ahora que has heredado todo oficialmente, cualquier responsabilidad legal que pueda surgir de esas operaciones también es completamente tuya.
Me puse de pie mientras ellos se quedaron sentados, procesando lo que acababa de decir. Espero que estés preparada para todas las responsabilidades que vienen con esta herencia, Valeria, porque ahora, legalmente, todo es tuyo, incluido todo lo que Bernardino y tú preferían mantener oculto. Caminé hacia la puerta, dejándolos con esa información y con documentos firmados que ya no podían cambiarse. Nos vemos pronto, dije antes de salir. Tengo la sensación de que vamos a tener conversaciones muy interesantes en los próximos días. 2 días después de firmar los documentos, recibí la primera llamada de Valeria. Era viernes por la mañana, y yo estaba empacando mis pertenencias personales en la casa que había sido mi hogar durante 15 años. El timbre del teléfono interrumpió el silencio que había dominado la mansión desde la muerte de Bernardino. Sabina. Su voz sonaba diferente, menos triunfante que 3 días atrás. Necesito preguntarte algo. Por supuesto, Valeria, respondí, dejando de doblar la ropa que estaba guardando en una maleta. ¿En qué puedo ayudarte? Esos documentos que mencionaste, los de la caja fuerte. ¿Qué tipo de documentos son exactamente? Sonreí para mí misma. Había estado esperando esta llamada. Oh, querida, son muchos. Tu padre era muy meticuloso con sus registros. ¿Pero qué tipo de registros?, insistió, y pude detectar una nota de ansiedad en su voz que me resultó particularmente satisfactoria. Bueno, dije, sentándome en el borde de la cama que había compartido con Bernardino. Están los registros de las cuentas en las Islas Caimán, por ejemplo. También hay documentos sobre las empresas de consultoría en Panamá y algunos contratos muy interesantes con inversores extranjeros. El silencio al otro lado de la línea se extendió por tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Valeria? ¿Sigues ahí?» «Sí», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Desde cuándo sabes sobre esas cuentas?» «Oh, desde hace años, querida. Tu padre y yo conversábamos sobre muchas cosas durante esas largas noches cuando estaba enfermo. Él me contó sobre las inversiones, sobre los métodos que ustedes usaban para optimizar la carga fiscal». «Nosotros», repitió lentamente. «Sí, cariño, tú también apareces en muchos de esos documentos. Las facturas de B&B Consulting, por ejemplo. Es muy inteligente cómo registraste esa empresa bajo el nombre de tu madre, Beatriz Valeria Montenegro. Bernardino estaba muy orgulloso de tu creatividad fiscal». Esta vez el silencio fue aún más largo. Cuando Valeria habló nuevamente, su voz temblaba ligeramente. «Sabina, esos son asuntos privados de familia». «Lo eran», la interrumpí suavemente. «Pero ahora que has heredado todas las empresas, todas las propiedades, todas las cuentas, también has heredado todas las responsabilidades legales que vienen con ellas». «¿Qué quieres decir con responsabilidades legales?» Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde Bernardino solía leer los domingos por la mañana. Los rosales que él había plantado estaban en plena floración, creando manchas de color rojo y rosa contra el verde perfecto del césped. Bueno, querida, cuando uno evade impuestos durante más de una década, cuando uno utiliza empresas fantasma para ocultar ingresos, cuando uno acepta inversiones de dudosa procedencia, esas cosas eventualmente llaman la atención de las autoridades fiscales. ¿Las autoridades fiscales? La voz de Valeria se había vuelto aguda. Oh, sí. De hecho, hay una auditoría pendiente que Bernardino había estado posponiendo durante los últimos 2 años. Estaba programada para el mes que viene, pero con su muerte. Bueno, ahora será responsabilidad tuya como nueva propietaria de todas las empresas. Pude escuchar la respiración acelerada de Valeria a través del teléfono. ¿Por qué no nos dijiste esto antes? ¿Antes de qué, querida? ¿Antes de que insistieras en heredar absolutamente todo? ¿Antes de que me dijeras que yo no había contribuido en nada a esta familia? Pensé que tú, siendo tan inteligente en los negocios, ya sabías sobre estos. Detalles menores. Detalles menores, repitió, su voz llena de incredulidad. Sí, bueno,
Comparado con una herencia de $3.500.000, supongo que una auditoría fiscal y algunas investigaciones sobre empresas offshore son solo detalles menores. ¿Algunas investigaciones? Oh, Valeria, ¿no te das cuenta? Cuando uno acepta dinero de inversores extranjeros sin reportarlo apropiadamente, cuando uno utiliza empresas en paraísos fiscales para evitar impuestos, cuando uno hace todas las cosas inteligentes que tu padre hacía para multiplicar su riqueza, también acepta ciertos riesgos. Caminé hacia el closet donde aún colgaban algunos de los trajes de Bernardino. Había decidido donarlos, pero por alguna razón no había podido deshacerme aún del olor a su colonia que persistía entre las prendas. «Sabina», dijo Valeria, y por primera vez en 15 años su voz no contenía arrogancia ni desprecio. «¿Qué exactamente estás tratando de decirme?» «No estoy tratando de decir nada, querida. Estoy siendo muy clara. Has heredado un imperio financiero complejo, con múltiples fuentes de ingresos, algunas reportadas, otras, menos transparentes. Como nueva propietaria legal de todo, también eres responsable de cualquier irregularidad que las autoridades puedan descubrir. ¿Y tú sabías todo esto cuando firmaste los documentos? Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué crees que no puse resistencia alguna? Durante 15 años he estado protegiendo a tu padre, manteniéndome al margen de sus negocios públicamente, pero siempre sabiendo exactamente qué estaba pasando. Pero tú podrías saber. ¿Podría haber qué, Valeria? ¿Podría haber reclamado mi parte de un imperio construido sobre evasión fiscal y dinero de procedencia cuestionable? ¿Podría haber insistido en mi derecho legal a la mitad de unas empresas que están bajo investigación federal? La respiración de Valeria se había vuelto errática. ¿Investigación federal? Oh, sí. Bernardino recibió varias cartas del Servicio de Impuestos Internos durante el último año. También hubo algunas comunicaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Aparentemente, algunas de las transacciones con inversores de Europa del Este habían llamado su atención. ¿Europa del Este? Su voz era apenas audible ahora. Sí, querida. Esos inversores tan generosos que han estado financiando las expansiones de las últimas propiedades. Muy generosos, pero aparentemente sus fondos han sido cuestionados por las autoridades. Me senté en la silla favorita de Bernardino, aquella desde la cual solía mirar las noticias mientras yo preparaba la cena. Era de cuero italiano, suave y cómoda, y durante sus últimos meses había sido prácticamente su trono desde donde manejaba sus negocios por teléfono. «Sabina», dijo Valeria, y por primera vez en 15 años detecté algo que podría haber sido respeto en su voz. «¿Qué quieres?» «¿Qué quiero?», repetí, genuinamente sorprendida por la pregunta. «No quiero nada, Valeria. Ya tengo lo que quería». «¿Qué es lo que querías?» «Libertad», respondí simplemente. Durante 15 años he cargado con el peso de saber exactamente en qué tipo de negocios estaba involucrada esta familia. He vivido con la ansiedad constante de que en cualquier momento las autoridades podrían aparecer en nuestra puerta. He perdido el sueño pensando en las consecuencias de proteger secretos que no eran míos. Pero ahora tú has insistido en heredar todo, absolutamente todo, y yo soy libre de caminar sin cargar más con esas responsabilidades. Hubo un largo silencio. Pude imaginarla en su apartamento moderno en Beverly Hills, probablemente paseándose de un lado a otro con su teléfono, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Y si yo no quisiera toda la herencia?», preguntó finalmente, su voz pequeña y vacilante. «Oh, querida», dije, y no pude evitar que una nota de diversión se filtrara en mi voz. «Me temo que es demasiado tarde para eso. Los documentos ya están firmados. Octavio se aseguró de que fueran completamente vinculantes e irreversibles. Pero tiene que haber alguna manera. Valeria, tú misma insististe en que los documentos fueran a prueba de todo, ¿recuerdas? Querías asegurarte de que yo no pudiera cambiar de opinión más tarde y reclamar algo. Octavio diseñó los contratos exactamente como tú los pediste». La ironía no se perdió en ninguna de las dos.
Ella había insistido en que los documentos fueran irreversibles para protegerse de mí, y ahora descubría que esa misma irreversibilidad la protegía a mí de ella. Además, continué, incluso si los documentos pudieran modificarse, yo ya no querría estar asociada con estas empresas. No después de saber lo que sé ahora sobre las investigaciones pendientes. ¿Qué investigaciones pendientes? Su voz se había vuelto desesperada. Bueno, está la del Servicio de Impuestos Internos, por supuesto. También hay una investigación preliminar de la oficina del FBI sobre lavado de dinero que aparentemente se activó cuando algunos de los inversores de Europa del Este aparecieron en una lista de observación internacional. ¿El FBI? Sí, querida. Bernardino recibió una citación para testificar el mes pasado, pero obviamente su muerte pospuso esa cita. Ahora supongo que querrán hablar con la nueva propietaria de las empresas. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo. Finalmente, Valeria habló, su voz apenas un susurro. Sabina, ¿cómo sabías todo esto y nunca dijiste nada? Porque amaba a tu padre, respondí simplemente. Y porque pensé que tú también lo amabas lo suficiente como para querer protegerlo, incluso después de su muerte. Yo sí lo amaba. Lo sé, querida, pero tu amor siempre estuvo condicionado a lo que él pudiera darte, el mío no. Otra pausa larga. Cuando Valeria habló nuevamente, había algo diferente en su voz, algo que no había escuchado nunca antes, vulnerabilidad genuina. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé, admití honestamente. Eso depende de lo que descubran las investigaciones, de cómo manejes las auditorías, de si puedes demostrar que las empresas pueden operar de manera completamente legal de ahora en adelante. ¿Y tú? Yo me mudo a un pequeño apartamento en Santa Mónica. Tengo mis ahorros personales, los que mantuve en mi cuenta personal durante todos estos años. Es suficiente para vivir cómodamente sin lujos excesivos. ¿Y los documentos de la caja fuerte? Sonreí, mirando por la ventana hacia el jardín donde las sombras de la tarde se alargaban entre los rosales. Oh, esos se quedan contigo también, por supuesto. Son parte de tu herencia, junto con todo lo demás que tu padre construyó, y todas las responsabilidades que vienen con ello. Sabina, dijo Valeria, y había algo en su voz que sonaba suspiciosamente como respeto. ¿Esto era tu plan desde el principio? No, querida, respondí honestamente. Mi plan era simplemente sobrevivir en una familia que nunca me quiso. Esto es solo justicia poética. Colgué el teléfono y miré alrededor de la habitación que había sido mi refugio durante 15 años. En unas horas me iría para siempre, llevando conmigo solo mis pertenencias personales y la satisfacción de saber que, finalmente, cada persona en esta historia tendría exactamente lo que se merecía, incluida yo. El lunes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi nuevo apartamento de una habitación en Santa Mónica, escuché el sonido de mi teléfono vibrando insistentemente sobre la mesa de la cocina. Era Octavio. Su nombre parpadeaba en la pantalla con una urgencia que me hizo sonreír mientras tomaba un sorbo de café y contemplaba el océano a través de mi pequeña ventana. Decidí no contestar. Fuera lo que fuera, podía esperar hasta que terminara mi desayuno en paz. 5 minutos después, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Valeria. Tampoco contesté. Para cuando terminé mi tostada con mermelada casera de fresa, tenía 14 llamadas perdidas y 7 mensajes de texto. Los mensajes eran particularmente reveladores de lo desesperada que se había vuelto la situación. Octavio. Sabina, necesito hablar contigo urgentemente sobre ciertos documentos. Valeria, por favor contesta el teléfono. Hay problemas con los papeles de papá. Octavio. Esto es una emergencia legal. Llámame inmediatamente. Valeria. Sabina, no entiendo estos documentos. ¿Puedes explicarme qué significan? Octavio. Necesito verte en mi oficina hoy. Hay complicaciones serias. Terminé mi café lentamente, saboreando tanto el sabor colombiano como la deliciosa ironía de la situación. Durante 15 años, ninguno de ellos había considerado mis necesidades, mis sentimientos, mis opiniones.
Ahora que me necesitaban, esperaban que corriera a resolver sus problemas. Decidí llamar de vuelta a las 10 de la mañana, cuando estuviera completamente vestida y hubiera disfrutado de una ducha relajante. No había prisa, después de todo. El tiempo trabajaba a mi favor ahora. Marqué primero el número de Octavio. ¡Sabina! Su voz sonaba aliviada y desesperada al mismo tiempo. Gracias a Dios que llamas. Necesito verte inmediatamente. Buenos días, Octavio, respondí cortésmente. ¿En qué puedo ayudarte? Ay, ha surgido una situación con los documentos que firmaron el viernes pasado. ¿Qué tipo de situación? Pude escucharlo respirar profundamente antes de responder. Valeria me trajo algunos papeles esta mañana, documentos que aparentemente encontró en la caja fuerte de Bernardino. Sabina, ¿tú sabías sobre las cuentas en las Islas Caimán? Por supuesto, respondí calmadamente. ¿No las mencioné el viernes? Sí, pero no dijiste que había $500,000 en esas cuentas. ¿Solo 500,000? Pregunté, genuinamente sorprendida. ¿Estás seguro de que Valeria te mostró todos los documentos? Silencio total del otro lado de la línea. Octavio, ¿sigues ahí? Sabina. Su voz era ahora apenas un susurro. ¿Estás diciéndome que hay más dinero? Bueno, las Caimán eran solo una de las cuentas. También están las de Suiza, las de Luxemburgo, y creo que había una en Singapur también. Bernardino era muy meticuloso en diversificar sus activos offshore. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? Hice como si estuviera recordando, aunque sabía las cifras exactas de memoria. Creo que la última vez que revisé los documentos, el total era aproximadamente $2,800,000 distribuidos en varias cuentas. El ruido que hizo Octavio sonó como si se hubiera ahogado con su propia saliva. Pero Octavio, continué conversacionalmente, espero que hayas explicado a Valeria que esas cuentas vienen con complicaciones. ¿O qué tipo de complicaciones? Bueno, para empezar, la mayoría de ese dinero nunca fue reportado al Servicio de Impuestos Internos. Bernardino había estado evadiendo impuestos sobre esos ingresos durante más de 10 años. ¿10 años? Sí, y con las penalizaciones e intereses acumulados, estimo que la deuda fiscal sobre ese dinero no reportado sería de aproximadamente $1,800,000. Pude escuchar a Octavio hacer cálculos rápidos en su cabeza. $2,800,000 en cuentas offshore, menos $1,800,000 en deudas fiscales, dejaba exactamente $1,000,000, si las autoridades no imponían penalizaciones adicionales por evasión deliberada. Sabina, dijo finalmente, ¿por qué no mencionaste estas cifras específicas el viernes? Porque nadie me preguntó las cifras específicas, respondí inocentemente. Valeria estaba tan ansiosa por heredar absolutamente todo que asumí que ella ya conocía todos los detalles financieros de las empresas familiares. Pero esto cambia todo. No, Octavio, esto no cambia nada. Los documentos que firmamos eran muy claros. Valeria heredó todas las propiedades, todas las empresas, todas las cuentas y todas las responsabilidades asociadas con ellas. ¿No incluiste esa cláusula específicamente? Sí, pero yo pensé que te referías a cosas como deudas comerciales menores o gastos de mantenimiento. Oh, no, querido. Cuando dije todas las responsabilidades, me refería a todas, incluyendo cualquier deuda fiscal, cualquier investigación pendiente, cualquier complicación legal que pueda surgir de la forma en que se generaron y manejaron esos ingresos. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Octavio, ¿necesitas que vaya a tu oficina para aclarar algo? Porque puedo ir esta tarde si es absolutamente necesario. Sí, respondió rápidamente. Sí, por favor, ven. Valeria está aquí y, bueno, ella está un poco alterada. ¿Un poco alterada? ¿Por qué? Porque acaba de darse cuenta de que heredó aproximadamente $2,800,000 en activos ocultos, pero también heredó aproximadamente $1,800,000 en deudas fiscales, más las penalizaciones que el gobierno puede imponer por evasión deliberada. Ah, sí, las penalizaciones,
dije, como si acabara de recordar ese detalle menor. Esas pueden ser bastante sustanciales. En casos de evasión fiscal deliberada y prolongada, creo que el IRS puede imponer penalizaciones de hasta el 100% del monto evadido. ¿El 100%? Sí, lo que significa que si el IRS determina que la evasión fue deliberada, Valeria podría deber no solo el 1.800.000 en impuestos atrasados, sino otro 1.800.000 en penalizaciones. Eso serían $3.600.000 en total. Pero eso es más que el valor de los activos ocultos. Exactamente. Y eso sin considerar las posibles consecuencias penales si el Departamento de Justicia decide procesar el caso como fraude fiscal criminal. El silencio del otro lado del teléfono era tan profundo que pude escuchar el sonido de las gaviotas afuera de mi ventana. «Octavio», dije suavemente, ¿mencionaste a Valeria las investigaciones del FBI sobre posible lavado de dinero? ¿Qué investigaciones del FBI? Oh, querido, ¿no encontró esos documentos en la caja fuerte? Deben estar en la carpeta azul junto con las citaciones del Departamento del Tesoro. ¿Citaciones del Departamento del Tesoro? Sí, sobre las transacciones con inversores extranjeros. Aparentemente, algunos de los fondos que Bernardino aceptó para financiar las expansiones de propiedades han sido vinculados con actividades de lavado de dinero internacional. Sabina. La voz de Octavio sonaba como la de un hombre que acababa de ver su propia tumba. ¿Sí, querido? ¿Sabías todo esto cuando firmaste los documentos de transferencia? Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué crees que no puse ninguna resistencia? Durante años he estado viviendo con el estrés de saber que en cualquier momento las autoridades federales podrían congelar todos los activos familiares como parte de una investigación criminal. Y simplemente, ¿decidiste transferir toda esa responsabilidad a Valeria? Yo no decidí nada, Octavio. Valeria insistió en heredar absolutamente todo. Yo simplemente accedí a su petición. Pude escuchar voces de fondo, probablemente Valeria, preguntando de qué estábamos hablando. Sabina, dijo Octavio, y había una nota de algo que podría haber sido respeto en su voz. ¿Estarías dispuesta a venir esta tarde para explicar estos documentos a Valeria? Por supuesto, respondí magnánimamente. Después de todo, ahora que es la propietaria legal de todas las empresas y cuentas, tiene derecho a entender completamente lo que ha heredado. ¿A qué hora puedes estar aquí? ¿Qué tal a las 3? Eso me da tiempo para organizar todos mis propios documentos sobre las transacciones financieras de Bernardino. Tengo copias de todo, por supuesto. ¿Tienes copias de todo? Oh, sí. Bernardino insistió en que yo mantuviera registros duplicados de todas las transacciones importantes. Decía que era importante que alguien más supiera exactamente cómo funcionaban las operaciones en caso de que algo le pasara. ¿Y tú? ¿Tú conservaste todos esos registros? Por supuesto. Durante 15 años he sido la única persona en quien Bernardino confiaba completamente. Él sabía que yo nunca usaría esa información para lastimarlo. Pero ahora él ya no está aquí para ser lastimado, y Valeria ha insistido en convertirse en la única responsable de todo lo que él construyó. Simplemente estoy respetando sus deseos. Nos vemos a las 3 entonces. Nos vemos a las 3, Octavio, y dile a Valeria que traiga una libreta. Va a ser una tarde muy educativa. Colgué el teléfono y miré hacia el océano que se extendía hasta el horizonte desde mi pequeña ventana. Por primera vez en 15 años me sentí completamente en paz. No porque estuviera vengándome de Valeria, sino porque finalmente estaba libre de cargar con secretos que nunca fueron míos para proteger. Esta tarde, Valeria obtendría exactamente lo que había exigido: conocimiento completo y responsabilidad total sobre el imperio que su padre había construido. Y yo caminaría hacia el atardecer, finalmente libre de las cadenas doradas que me habían atado durante tanto tiempo a una familia que nunca me consideró parte de ella. A las 3 en punto exactas, entré a la oficina de Octavio llevando conmigo una elegante carpeta de cuero que había pertenecido a Bernardino. Contenía copias de todos los documentos que había mencionado por teléfono, organizados meticulosamente por fecha y tipo de transacción.
Durante 15 años había perfeccionado el arte de parecer insignificante, pero hoy caminé con la dignidad silenciosa de alguien que finalmente controlaba la narrativa. Valeria estaba sentada en la misma silla donde días atrás había celebrado su victoria sobre mí. Pero ahora su postura era completamente diferente. Ya no irradiaba triunfo. En su lugar, sus hombros estaban tensos, sus manos entrelazadas sobre la mesa, y había círculos oscuros bajo sus ojos que sugerían que no había dormido bien durante varios días. Octavio se veía aún peor. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado, su corbata ligeramente torcida, y había papeles esparcidos por toda su mesa en un desorden que nunca había visto en su oficina anteriormente. «Sabina», me saludó Valeria, y por primera vez en 15 años no detecté condescendencia en su voz. «Gracias por venir». «Por supuesto, querida», respondí, tomando asiento en la silla junto a la ventana. «Entiendo que tienes algunas preguntas sobre tu herencia». Octavio se aclaró la garganta. «Sabina, hemos estado revisando los documentos que Valeria encontró en la caja fuerte y hay algunas discrepancias que no entendemos». «¿Qué tipo de discrepancias?», pregunté, abriendo mi carpeta y organizando mis propios documentos sobre la mesa. Valeria se inclinó hacia adelante. «Estos papeles mencionan empresas que nunca había escuchado antes, firmas de consultoría en Panamá, corporaciones en Delaware, sociedades en las Islas Vírgenes Británicas». «Ah, sí», dije asintiendo. «El entramado corporativo que tu padre construyó para optimizar sus operaciones fiscales. Es bastante ingenioso, en realidad. ¿Optimizar?». Octavio parecía nervioso. ¿O evitar? Bueno, supongo que eso depende de cómo lo interpreten las autoridades fiscales, respondí con una sonrisa serena. Tu padre siempre insistía en que era perfectamente legal, aunque reconocía que podría parecer cuestionable a observadores externos. Valeria levantó un documento que temblaba ligeramente en sus manos. Este papel habla de una transferencia de $900,000 a una empresa llamada Baltic Investments LLC. Nunca había oído hablar de ella. «Oh, Baltic Investments», dije reconociendo el nombre inmediatamente. Esa era una de las empresas que tu padre utilizaba para recibir fondos de inversores europeos. Muy conveniente para ciertas transacciones que requerían discreción. «¿Discreción para qué?», preguntó Octavio. «Bueno, para inversores que preferían mantener el anonimato. Tu padre nunca hizo demasiadas preguntas sobre la procedencia exacta de esos fondos, siempre que los pagos llegaran puntualmente». El color se desvaneció del rostro de Valeria. «¿Estás diciendo que mi padre aceptaba dinero sin verificar de dónde venía?». «Querida, tu padre era un hombre de negocios pragmático. Cuando alguien quería invertir varios millones de dólares en sus propiedades, él no interrogaba demasiado sobre los detalles». Me detuve para tomar un sorbo del agua que Octavio había colocado frente a mí. Por supuesto, eso fue antes de que las regulaciones antilavado de dinero se volvieran tan estrictas. ¿Antilavado de dinero? La voz de Valeria se había vuelto aguda. Sí, aparentemente algunas de esas empresas europeas que habían estado invirtiendo con tu padre fueron posteriormente vinculadas con actividades de lavado de dinero por las autoridades internacionales. Busqué en mi carpeta y saqué una copia de una carta oficial. De hecho, aquí está la notificación que Bernardino recibió del Departamento del Tesoro el año pasado. Octavio tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leerla. Su expresión se volvía más sombría con cada párrafo. «Sabina», dijo finalmente, «esta carta dice que las autoridades están investigando transacciones específicas que totalizar más de $2 millones. $2.400.000 para ser exactos», corregí. Esas fueron todas las inversiones que Bernardino recibió de Baltic Investments y empresas afiliadas entre 2016 y 2022. «¿Y qué significa eso legalmente?», preguntó Valeria, aunque por su expresión era evidente que ya temía la respuesta. «Bueno, querida, según la ley de secreto bancario y las regulaciones FinCEN, cuando alguien recibe fondos que posteriormente son identificados como procedentes de actividades de lavado de dinero,
esa persona puede ser considerada cómplice, incluso si no sabía conscientemente la procedencia ilegal de los fondos. ¿Cómplice? Valeria se había puesto pálida. Sí, y en este caso particular, hay documentos que sugieren que tu padre sí tenía algunas sospechas sobre ciertos inversores. Saqué otra serie de papeles de mi carpeta. Aquí están las copias de emails entre tu padre y algunos de sus contactos bancarios en Suiza, donde expresaba, digamos, ciertas reservas sobre algunos de sus clientes. Octavio leyó los emails por encima del hombro de Valeria. Estos emails sugieren que Bernardino sabía que algo no estaba bien. Exactamente. Y según la ley federal, el conocimiento consciente de la probable procedencia ilegal de fondos convierte la aceptación de esos fondos en un delito federal. Valeria dejó caer los papeles sobre la mesa. ¿Estás diciendo que mi padre cometió delitos federales? No soy abogada, querida, así que no puedo hacer esa determinación legal. Pero sí puedo decirte que hay suficiente documentación para sugerir que las autoridades federales tienen base para una investigación criminal seria. ¿Una investigación criminal? La voz de Octavio era apenas un susurro. Oh, sí. De hecho, saqué otro documento de mi carpeta. Aquí está la citación que el FBI emitió para Bernardino el mes pasado. Estaba programado para testificar ante un gran jurado federal la semana después de su muerte. Valeria tomó la citación con manos que temblaban visiblemente. ¿Un gran jurado federal? Sí. Aparentemente el Departamento de Justicia está considerando presentar cargos criminales relacionados con lavado de dinero y evasión fiscal. La citación especifica que Bernardino recibía fondos sospechosos por valor de aproximadamente $2.400.000. Pero él murió antes de testificar, dijo Octavio, como si eso pudiera cambiar algo. Exacto. Pero ahora que Valeria es la propietaria legal de todas las empresas y cuentas que recibieron esos fondos, ella es la persona que las autoridades querrán interrogar sobre estas transacciones. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared y el murmullo distante del tráfico de Los Ángeles. Valeria estaba mirando fijamente los documentos esparcidos sobre la mesa, como si tratara de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sabina, dijo finalmente, su voz pequeña y vulnerable. ¿Hay más? ¿Más qué, querida? Más problemas, más investigaciones, más cosas que no sabemos. Suspiré suavemente, como si esta conversación me resultara tan dolorosa como a ellas. Bueno, está la investigación de la SEC sobre posible manipulación de valores. ¿La SEC? Octavio parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Sí, la Comisión de Bolsa y Valores. Aparentemente, algunas de las transacciones inmobiliarias de Bernardino involucraron empresas que cotizan en bolsa, y hay preguntas sobre si él tenía información privilegiada que utilizó para tomar decisiones de inversión. Busqué en mi carpeta y saqué un conjunto de documentos más pequeño. Aquí están las cartas de la SEC solicitando información sobre varias transacciones específicas. Valeria ni siquiera intentó tomar los papeles. Simplemente se quedó sentada, mirando hacia la ventana con una expresión que no había visto nunca antes en su rostro. Derrota completa. ¿Cuánto tiempo sabías todo esto?, preguntó Octavio. Años, respondí honestamente. Bernardino comenzó a confiarme estos detalles cuando su salud empezó a declinar. Decía que necesitaba que alguien supiera toda la verdad en caso de que algo le pasara. ¿Y nunca le dijiste que parara? ¿Nunca le sugeriste que consultara con otros abogados, que buscara maneras de limpiar estas operaciones? Por supuesto que se lo sugerí, Octavio, muchas veces. Pero Bernardino siempre decía que todo estaba bajo control, que tú te habías asegurado de que todo fuera técnicamente legal. Los ojos de Octavio se abrieron como platos. Yo diseñé la estructura corporativa para optimización fiscal. Pero nunca supe sobre los fondos de procedencia cuestionable. Nunca supe sobre las investigaciones federales. No, por supuesto que no, dije suavemente. Bernardino mantenía esos aspectos separados de los servicios legales regulares que tú proveías. Él manejaba directamente las relaciones con los inversores.
especiales. ¿Inversores especiales? Los que requerían anonimato absoluto, los que pagaban primas por la discreción, los que nunca aparecían en los documentos oficiales que tú preparabas. Valeria finalmente habló, su voz apenas audible. ¿Qué va a pasar ahora? Honestamente, no lo sé, admití. Eso depende de qué tan agresivamente persigan las investigaciones las autoridades, de si pueden probar conocimiento consciente de actividades ilegales, de si logras cooperar efectivamente con las investigaciones. ¿Cooperar? Bueno, querida, cuando las autoridades federales están investigando lavado de dinero y evasión fiscal, a menudo ofrecen acuerdos de cooperación a personas que pueden proporcionar información útil sobre las operaciones. ¿Qué tipo de información? ¿Nombres, fechas, montos, métodos? Todo lo que puedas proporcionarles sobre cómo funcionaban exactamente estas operaciones. Valeria me miró directamente por primera vez en la conversación. ¿Y si no puedo proporcionar esa información? ¿Y si no sé todos esos detalles? Entonces, las autoridades tendrán que asumir que estás ocultando información intencionalmente, lo cual podría resultar en cargos adicionales por obstrucción de la justicia. El silencio volvió a llenar la oficina. Octavio se había puesto de pie y estaba caminando de un lado a otro detrás de su escritorio, claramente tratando de procesar las implicaciones legales de todo lo que había escuchado. «Sabina», dijo finalmente, deteniéndose frente a mí, «¿por qué nos estás contando todo esto ahora?» «Porque me lo preguntaron», respondí simplemente, «y porque Valeria tiene derecho a saber exactamente qué heredó cuando insistió en obtener absolutamente todo. Pero tú podrías haber advertido sobre estos problemas antes de que firmáramos los documentos». «¿Podría haberlo hecho?», pregunté, mirándolo directamente. «Octavio, durante 15 años fui tratada como una intrusa en esta familia. Durante 15 años, Valeria dejó claro que yo no tenía derecho a opinar sobre los asuntos familiares. ¿Realmente crees que si hubiera tratado de explicar estos problemas el viernes pasado, alguien me habría escuchado?» Valeria levantó la cabeza lentamente. «Tienes razón», dijo, su voz llena de una amargura que nunca había escuchado antes. «No te habríamos escuchado». «Exacto, querida. Ustedes ya habían decidido que yo era una oportunista ignorante que había estado viviendo de la generosidad de tu padre durante 15 años. Si hubiera mencionado investigaciones federales y lavado de dinero, habrían asumido que estaba inventando excusas desesperadas para mantener parte de la herencia». Octavio se dejó caer en su silla, la realización de la situación finalmente asentándose completamente. «Entonces tú deliberadamente permitiste que firmáramos documentos que transferían todas estas responsabilidades legales a Valeria. Yo deliberadamente accedí a la demanda específica de Valeria de heredar absolutamente todo lo que su padre había construido», corregí, «incluidas todas las responsabilidades que venían con ello. Sabiendo que las responsabilidades podrían incluir cargos criminales federales, sabiendo que las responsabilidades incluían todo lo que Bernardino había creado, tanto lo bueno como lo problemático». Valeria me miró con una expresión que podría haber sido respeto o podría haber sido horror. Algunas veces, obtener exactamente lo que pides es la peor maldición posible. «Sí», dije, cerrando mi carpeta y poniéndome de pie. «Algunas veces lo es». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví hacia ellos una última vez. «Valeria, mi consejo es que contrates inmediatamente a un abogado criminalista especializado en delitos federales. Y Octavio». Lo miré directamente. «Mi consejo es que consideres muy cuidadosamente cuánto sabías realmente sobre las operaciones de Bernardino, porque las autoridades van a querer hablar contigo también». Los dejé sentados en silencio, rodeados de documentos que revelaban la verdadera naturaleza del imperio que Valeria había insistido en heredar. 3 meses después de aquella tarde reveladora en la oficina de Octavio, estaba sentada en la terraza de mi pequeño apartamento en Santa Mónica, disfrutando del aroma del café matutino y el sonido relajante de las olas que rompían a pocas cuadras de distancia. El periódico de Los Angeles Times descansaba doblado sobre la mesa junto a mi taza,
Pero por primera vez en años, las noticias del mundo exterior no me causaban ansiedad. Mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí inmediatamente, pero cuando lo abrí vi que era de Valeria. ¿Podríamos hablar? Por favor. Durante estos 3 meses había recibido múltiples llamadas de Octavio, varios intentos de contacto de Valeria, e incluso una visita no anunciada de un abogado criminalista muy caro que Valeria había contratado. Había ignorado la mayoría de estos intentos de comunicación no por crueldad, sino porque finalmente había aprendido el valor del silencio. Pero algo en la brevedad y el tono de este mensaje me hizo pausar. No había demandas, no había urgencia dramática, solo una pregunta simple. Decidí responder. Café Gratitude en Main Street, mañana a las 10. Su respuesta llegó inmediatamente. Gracias. Al día siguiente llegué al café 5 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño y acogedor que había descubierto durante mis caminatas matutinas por el vecindario, muy diferente a los restaurantes elegantes donde la familia Herrera solía reunirse. Aquí, el ambiente era relajado. Las conversaciones eran genuinas y nadie me conocía como la viuda de Bernardino o la madrastra de Valeria. Valeria llegó exactamente a las 10, pero la mujer que entró al café era irreconocible comparada con la persona arrogante y demandante que había conocido durante 15 años. Había perdido peso, su cabello estaba peinado de manera más simple y llevaba jeans y una blusa blanca en lugar de su habitual vestimenta de diseñador. Pero lo más notable era su expresión. Ya no había rastro de la superioridad condescendiente que siempre había caracterizado su interacción conmigo. Se acercó a mi mesa con pasos vacilantes. «Sabina, gracias por aceptar verme». «Siéntate, Valeria», dije, señalando la silla frente a mí. Ordenó un té de manzanilla, algo que me sorprendió porque siempre la había visto bebiendo café expreso doble o bebidas energéticas. Cuando la mesera se alejó, nos quedamos en silencio por un momento, cada una esperando que la otra hablara primero. Finalmente, Valeria rompió el silencio. «Perdí todo». «Lo sé», respondí suavemente. «Las cuentas offshore fueron congeladas por el gobierno federal hace 6 semanas. Las propiedades están bajo embargo preventivo mientras continúa la investigación. Las empresas, bueno, nadie quiere hacer negocios con alguien que está bajo investigación por lavado de dinero». Tomé un sorbo de mi café esperando que continuara. «Los abogados criminalistas me han costado ya $200,000, y eso es solo por 3 meses de trabajo. Dicen que si el caso va a juicio, podría costar fácilmente $1 millón más». ¿Y Octavio? Octavio está cooperando con la investigación federal. Su propio abogado le aconsejó que proporcionara toda la información que tenía sobre las operaciones de papá a cambio de inmunidad limitada. Su voz se quebró ligeramente. Resulta que él realmente no sabía sobre las fuentes de financiamiento cuestionables. Papá lo mantuvo deliberadamente en la ignorancia para protegerlo. Eso suena como algo que Bernardino haría, dije, recordando cómo mi esposo siempre había sido protector con las personas que consideraba inocentes. El problema es que yo sí sabía sobre algunos de los inversores extranjeros. No sabía que eran criminales, pero sí sabía que papá no hacía demasiadas preguntas sobre el origen de sus fondos. Y hay emails entre nosotros donde hablamos sobre la importancia de mantener ciertas transacciones discretas. Valeria se detuvo para tomar un sorbo de su té, sus manos temblando ligeramente. Los abogados dicen que el gobierno tiene suficiente evidencia para presentar cargos por lavado de dinero y conspiración. Podrían ser hasta 20 años en prisión federal. La observé en silencio, notando cómo había cambiado. Ya no era la mujer segura de sí misma que había exigido toda la herencia 3 meses atrás. Era alguien que había sido confrontada con las consecuencias reales de las decisiones que había tomado, no solo esa semana, sino durante años. «Sabina», dijo, levantando la vista para mirarme directamente. Yo nunca te pedí disculpas por cómo te traté durante todos esos años». «No», confirmé, «nunca lo hiciste». «Lo siento». Las palabras salieron apenas como un susurro.
Siento haberte tratado como si fueras invisible. Siento haber actuado como si no tuvieras derecho a estar en nuestra familia. Siento haber sido cruel contigo cuando todo lo que habías hecho era amar a mi padre. Era la primera vez en 15 años que escuchaba una disculpa sincera de Valeria, y me sorprendió darme cuenta de que ya no la necesitaba para mi propia paz mental. ¿Por qué me odiabas tanto?, pregunté, no por dolor, sino por curiosidad genuina. Valeria miró hacia la ventana, observando el tráfico matutino en Main Street. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que mi padre te amara más que a mí. Miedo de que lo cambiaras, de que ya no fuera el hombre que me había criado para pensar que yo era especial. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y miedo de que si te aceptaba como parte de la familia, tendría que admitir que mi madre realmente se había ido y que papá había encontrado felicidad sin ella. Era una respuesta más honesta y vulnerable de la que había esperado. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tú nunca fuiste la amenaza. Yo misma fui mi propia amenaza, mi codicia, mi arrogancia, mi incapacidad de ver más allá de lo que quería inmediatamente. Valeria se secó los ojos con una servilleta. ¿Sabías que esto pasaría cuando firmaste los documentos? Sabía que algo así era posible, admití, pero no sabía exactamente qué forma tomaría o cuándo sucedería. ¿Y simplemente decidiste dejar que sucediera? Decidí dejar de proteger a una familia que nunca me protegió a mí. Valeria asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo fundamental. ¿Puedo preguntarte algo más? Por supuesto. Durante todos esos años, cuando yo era horrible contigo, cuando te trataba como si fueras menos que nada, ¿había alguna parte de ti que planeaba esto? ¿Que guardaba información esperando la oportunidad de usarla contra mí? La pregunta era más profunda de lo que había esperado, y merecía una respuesta honesta. No, dije finalmente. Durante todos esos años, mi único plan era sobrevivir en una familia que no me quería, mantener la paz en mi matrimonio y proteger los secretos de tu padre porque lo amaba. Nunca planeé venganza. Entonces, ¿qué cambió? Tú cambiaste las reglas del juego cuando insististe en que yo no merecía nada, cuando me humillaste públicamente en esa oficina, cuando decidiste que querías absolutamente todo sin aceptar ninguna responsabilidad. Me incliné ligeramente hacia adelante. En ese momento me di cuenta de que ya no tenía que proteger a nadie más que a mí misma. Valeria permaneció en silencio durante varios minutos, absorbiendo mis palabras. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó finalmente. ¿Alguna manera de deshacer los documentos de transferencia? ¿Quieres deshacer la transferencia?, pregunté genuinamente sorprendida. Quiero no estar enfrentando 20 años en prisión federal, respondió con una risa amarga. Quiero no tener agentes del FBI tocando a mi puerta cada semana. Quiero no tener que vender mi apartamento para pagar abogados. Valeria, dije suavemente, incluso si los documentos pudieran deshacerse, eso no cambiaría el hecho de que participaste en estas operaciones durante años. Las autoridades ya saben de tu involucración. Revertir la herencia no te protegería de las consecuencias legales. Su rostro se desplomó. Entonces realmente no hay salida. Hay una salida, dije, pero no es la que quieres escuchar. ¿Cuál es? Acepta responsabilidad completa. Coopera totalmente con la investigación. Proporciona toda la información que tienes sobre las operaciones de tu padre. Ayuda a las autoridades a entender exactamente cómo funcionaba todo, incluyendo información sobre otros que podrían haber estado involucrados. ¿Convertirme en informante del gobierno? ¿Convertirte en alguien que finalmente acepta las consecuencias de sus decisiones y trata de hacer lo correcto, aunque sea tarde? Valeria miró fijamente su taza de té, como si las hojas flotando en el líquido pudieran revelarle el futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Durante años me quejé de que tú te habías aprovechado de papá, de que habías vivido de su generosidad sin contribuir nada. Pero al final, tú eras la única persona en su vida que realmente lo conocía completamente y que lo amaba a pesar de sus fallas. Sí, admití. Así es. Y yo solo lo amaba por lo que podía darme. Era una realización dolorosa pero necesaria.
y me alegró ver que finalmente la había alcanzado. Valeria, dije, terminando mi café, no puedo deshacer lo que has heredado, y honestamente no lo haría si pudiera. Pero puedo decirte esto. Las personas que aman incondicionalmente a veces tienen que hacer elecciones muy difíciles para proteger ese amor. ¿Y tú me amabas incondicionalmente? No, respondí honestamente. Pero amaba a tu padre incondicionalmente. Y proteger ese amor significaba eventualmente protegerme a mí misma de una familia que nunca me valoró. Se puso de pie para irse, pero se detuvo junto a mi silla. Sabina, ¿alguna vez me perdonarás? La miré durante un largo momento, esta mujer que había hecho mi vida miserable durante 15 años, que ahora enfrentaba la posible destrucción de la suya propia. Ya te perdoné, Valeria, dije finalmente. Te perdoné mucho antes de que me pidieras perdón, porque llevar resentimiento era más pesado que llevaba tu rechazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Gracias. Después de que se fue, me quedé sentada en el café durante otra media hora, observando el flujo de personas que pasaban por Main Street. Familias con niños, parejas de ancianos tomados de la mano, jóvenes profesionales hablando por teléfono mientras caminaban rápidamente hacia sus destinos. Todas estas personas tenían sus propias historias, sus propios dramas, sus propias lecciones que aprender. Y por primera vez en décadas, yo no era responsable de proteger, arreglar o soportar los problemas de nadie más que los míos propios. Esa tarde, caminé por la playa mientras el sol se ponía sobre el océano Pacífico. La arena estaba tibia bajo mis pies descalzos, y la brisa marina llevaba el aroma salado que había llegado a asociar con mi nueva vida de libertad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi vecina, una artista retirada de 70 años que se había convertido en mi primera amiga real en décadas. ¿Cena en mi terraza esta noche? Hice demasiada lasaña otra vez. Sonreí y respondí, llevo el vino.